con el gusto con que siempre vengo, me voy, los extraño y trato de hacer algún puente eficaz entre hace 4 semanas y el día de hoy. Es muy probable que algunos cabos queden sueltos y yo agradecería muchísimo que me lo hagan notar y poder atender aquellas cosas pendientes que se hayan quedado en el aire. Y en este momento que todavía tenemos otras buenas lecciones por delante, entonces yo quisiera que dentro de ellas, en la medida que me hagan saber los cabos que cada quien tiene sueltos, mientras más diversos mejor, los podamos atender en la parte final de cada una de esas lecciones, siempre y cuando me hayan dicho que quieren tener algún complemento que les haga falta. De manera que no voy a insistir porque es una opción totalmente libre y me daré por enterado de que si no me dicen nada, pues es porque no quieren decirme nada. ¿Yo para qué los voy a obligar? Bueno, pero esa disposición la reitero no solamente para este curso, sino para cualquiera, con muchísimo gusto. Bueno, entonces, ¿qué es el rufián dichoso? Primero que nada, el título nos dice que hay, como siempre, una contradicción que estudiar. El espectador de una obra de teatro o el lector de una narración o de una meditación literaria, etcétera, no necesariamente tiene que estar enterado o preparado para lo que va a leer. Pero el que estudia, evidentemente, quiere algo que no es del sentido común. Lo digo esto con la conciencia que me dio desde hace mucho tiempo cuando empezaba yo a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras, un ensayo tan brillante como todo lo que él escribió de el filósofo Ortega y Gasset. Y entre las muchas páginas que nos dejó un librito que pues despierta la curiosidad de cualquiera, que se llama Lecciones de Metafísica. Digo librito porque comparado con otros no es un libro ni grueso ni imponente de aspecto, pero lo que de todas maneras es imponente es la palabra metafísica. Bueno, yo había encontrado en alguna conversación bastante informal una imagen que de todas maneras aprecio y que sigo atesorando en toda mi vida y me ayuda mucho a enfrentar lo difícil. Me reconozco con una vocación y un amor por lo difícil y desgraciadamente para quienes quieren las cosas fáciles, yo no puedo satisfacer eso porque todo lo que hago es difícil. Pero entonces por eso vengo con tanto orgullo de que he encontrado en ustedes generosísimos compañeros de vocación por lo difícil. Entonces no será descabellado para ustedes y ojalá que algún día puedan leer estas páginas de este librito de Ortega y Gasset, que está editado muy bien por Alianza Editorial. Y que de todas maneras, con que nombren a Ortega y Gasset, les ofrecerán sus obras completas que son inabarcables y demás, pero ustedes lo único que quieren es satisfacer la curiosidad momentánea o permanente que les despierte el título Lecciones de Metafísica. Y las lecciones de metafísica empiezan por decir, bueno, no vamos realmente a empezar por estudiar metafísica, pero vamos a hablar sobre la falsedad del estudiar. Eso voy a resumir lo que encontré en ese librito para compartir esta lectura con ustedes cuando lo hagan. Y al mismo tiempo, como les decía en una conversación informal con mis compañeros
de la facultad, de repente apareció esta imagen en mi cabeza. Que Aristóteles debe haber estado un día abstraído como siempre estaba en sus meditaciones y en sus trabajos, y le dijo a su ayudante, a su doméstica, tráeme la metafísica, refiriéndose a un libro. Y de pronto pues la doméstica no supo qué hacer y le dijo el Aristóteles, de alguna manera, es el libro que está detrás de la física. ¿Sí? Y esa imagen a mí me ha ayudado muchísimo a que no le tenga miedo a esa dificultad, que esté consciente de que estudiar metafísica pues, es muy, muy, muy difícil, arduo para cualquiera. Nadie dejaría de reconocerlo así, pero con esa imagen yo tengo una llave. Cada vez que quiero ocuparme de lo metafísico, lo hago con la confianza de que puede en un momento dado empezar a calmarse mis ganas, en vez de sentirme derrotado por lo magno del tema, si me planteo en mi cabeza una pequeña historia como esto. ¿Qué es la metafísica? Bueno, pues es el libro que está detrás de la física, ¿sí? Porque está metafísica y con eso pues ya uno ya da los siguientes pasos. Bueno, el siguiente paso es que entonces él dice, vamos a hablar de la falsedad de estudiar porque para mí, y esto en el terreno de los filósofos desde luego, estudiar siempre será una falsedad y voy a decir por qué lo pienso así. Dice, los que inventaron las matemáticas necesitaron las matemáticas y por eso las inventaron. Nosotros estudiamos todo lo que ha quedado a nuestro alcance en nuestro siglo, pero no lo necesitamos. En cambio, los que inventaron las metafísicas y cualquier otra de estas dificultades, de estas ciencias, necesitaron la ciencia para seguir viviendo y por eso la inventaron. Entonces nosotros vamos a estudiar la ciencia a partir de que no la necesitamos, puesto que no somos sus inventores. Y yo creo que es una muy sensata manera de emprender el estudio, reconociendo que uno viene a hacer algo que no necesita, aunque lo desee con la intensidad máxima que se puede desear. Algo sin lo cual cada uno no quiere y no puede vivir. Bueno, entonces, una de las dificultades inherentes a las obras que he compartido con ustedes en este curso está en los títulos. Y en este en particular, eso que se ha comentado tanto de qué es lo característico, lo que distingue a la época barroca de España, de todos los demás barrocos y a su vez a todas las épocas barrocas de la cultura de Occidente y otras épocas como el Renacimiento, la Edad Media y demás, pues es una pregunta muy sensata. Y en el caso del barroco que le tocó vivir a Cervantes, entonces conviene no perder de vista que a los que vivimos en la posteridad de Cervantes, cuando volteamos nuestra atención hacia eso que se estudia con el nombre del barroco español, es bueno que veamos que cada cultura de Europa, de las grandes naciones y las grandes lenguas que tienen grandes y formidables literaturas, para cada una de ellas el periodo barroco no sucede al mismo tiempo, sino en cronologías propias de cada cultura. Así como hay chocolate a la española, chocolate a la francesa, etcétera, también hay barroco español, barroco francés, pero no todos los pueblos tienen un barroco, ¿sí? Solamente que, como lo vimos desde muy pronto en nuestra relación de aquí, el caso particular de
el barroco español registra fenómenos tan excepcionales en la historia de la humanidad como los que simbolizan el nombre de Cervantes, el nombre de Velázquez, y en un momento dado el de una dificultad que no todos los que están presentes atenderían, más bien saldrían huyendo nada más de mencionar que va a haber una conferencia o un estudio sobre Góngora. Dicen muy razonable y espontáneamente: ¡ay, nanita, y adiós! ¿Sí? Bueno, antes de que se desate el pánico, me voy. Bueno, está justificado que le tengan miedo, pero la verdad es que las grandes dificultades para estudiar el barroco español las ofrece, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Las ofrece tanto Velázquez como Góngora, como Cervantes, como cualquiera del barroco. Porque el barroco español, como todos los demás barrocos, viene de un desajuste, ¿sí? Nunca está de más recordar la historia de la palabra barroco. La palabra barroco empieza por una acción muy semejante a la que contó el narrador John Steinbeck y que después filmaron Gabriel Figueroa y Emilio Fernández con el famoso título de La Perla, ¿sí? Nada más que La Perla, Steinbeck la citó aquí, y la perla que le da su nombre al barroco fue bautizada en italiano y en Italia, pero debe haber sido una historia muy semejante a la que cuenta la película y la historia de La Perla, que Pedro Armendáriz, que es el buzo que se echa a las aguas de Acapulco, entonces encuentra una perla que, como él la encuentra, es el dueño de la perla, sin saber que lo excepcional de la perla va a ser su maldición, ¿sí? Bueno, en el caso del barroco español, la primera vez que apareció una perla que no sabían cómo llamarla, alguien la nombró como algo barroco en el sentido de excepcionalmente deforme para los cánones de la estética, exótico, raro y no del gusto común. Entonces, en un momento dado, esa aplicación de esa palabra italiana, pues, como decimos en México, pegó. Y entonces fue tomándola cada cultura en la medida que fue sintiéndose impulsada a darle una primera forma a la percepción de su desajuste que estaba viviendo, con la presencia de algo excepcional dentro del fenómeno natural que se tomaba siempre como el modelo de todo lo que los humanos queremos hacer, concibiendo que la naturaleza era perfecta y que por lo tanto, si nos regíamos por la naturaleza no humana, los humanos teníamos el modelo ideal. Así fue durante muchos siglos. Pero conforme fue avanzando la civilización y aparecieron las urbes y aparecieron otras opciones y la rivalidad entre los imperios y las monarquías fue costando tanta sangre, pues entonces es obvio que no hay época que no registre algún desajuste que la caracteriza. Y el desajuste que caracterizó a los españoles fue por sí solo excepcional, porque era el país número 1 de la tierra y de los humanos civilizados. Y con la expansión que había tenido al ocurrir la conquista de nuestro territorio y la expansión en el mundo entero de todo el dominio español, pues no solamente estaba viviendo un desajuste, sino estaba viviendo el desajuste mayor en el Imperio Mayor. Y
para los que estudiamos de aquí para allá, o sea, de aquí para atrás, hemos ido encontrando a la hora de estudiar marcas que algunos investigadores del pasado nos han heredado por su eficacia, y una de ellas es el histórico episodio de que el mundo entero empezó a darse cuenta de que por algún lado el imperio español estaba empezando a debilitarse cuando llegaron las noticias con la velocidad lenta que en ese tiempo podían difundirse en el mundo conocido, de que España había perdido una batalla importante en relación con un enfrentamiento con las fuerzas de Isabel de Inglaterra. A nosotros en nuestra actualidad nos cuesta mucho trabajo pensar en el Reino Unido como algo chiquito y algo que está queriendo volverse grandote, pero que todavía está en el estado chiquito del chorrito de Cricri, ¿sí? Ya lo conocemos por grandote y nos cuesta trabajo reducirlo a ese principio. Pero la verdad es que comparado con los alcances de España, pues la isla británica, que además es una composición de muchos reinos, ¿sí?, incluye a Inglaterra, pero la isla no es Inglaterra. Y nosotros, pues en nuestra vaguedad muy mexicana y muy encantadora, entonces le llamamos Inglaterra o Europa, según como nos conviene, y no nos detenemos a pensar, pues, qué parte de la isla británica es Inglaterra. Lo cierto es que los poderes de Inglaterra estaban situados allí en la región que se llama Inglaterra, pero que hay otras regiones y otros reinos, en donde cada reino, como en España también lo hubo, tiene su propia lengua, su propio idioma. El imperio de España se extendió por el mundo a partir de ese ombligo de España que es la región de Castilla. Y aunque llegó a ser muy vasta, de todas maneras, pues nuestra experiencia de estos días hace que pensemos en Madrid y en Castilla como el ombligo de toda la península. Eso está muy bien, aunque no es exacto, porque no estamos buscando la exactitud, sino algo que, como tráeme el libro de la metafísica, nos traiga al alcance lo que hasta ese momento sentíamos que estaba fuera de nuestro alcance. Y entonces los estudiosos anteriores a cualquier curiosidad en otras épocas, fueron encontrando que para poder explorar qué había pasado en ese momento en que quedó marcado el declive, la caída del Imperio Español desde sus primeros pasos, se conoce como el episodio de la Armada Invencible. Y eso sucedió cronológicamente en 1580, a 20 años de que terminara el siglo XVI. Si en este momento nosotros recordamos esta referencia, que siempre será muy útil, les permitirá a ustedes saber que si no estamos muy seguros de qué es el barroco en España o donde sea, sí podemos estar seguros que desde aquí para allá ya hemos establecido que el año de 1588 es el año en que podemos decir que es el límite inicial del periodo barroco español, que va a durar un siglo completo para llegar a 1688. En esos 100 años se dan todos los fenómenos en el teatro, en la pintura, en la literatura, en la conducta social, etcétera, que se agrupan bajo el término barroco español para distinguirse del barroco italiano o del barroco francés. Pero justamente hacia el año de 1650, cuando está registrado
otro acontecimiento que todos tenemos bien fijo en la memoria por su fisonomía es la inauguración del Palacio de Versalles y su funcionamiento, lo que significa también que ahí va a vivir el que va a ser el Rey Sol y que con esa entrada al mundo de este monarca ya estamos muy atentos a el nuevo gran dominador del mundo occidental, que es la civilización francesa. ¿Dónde quedó entonces la victoria de Isabel de Inglaterra que en el episodio de la Armada Invencible le da a los ingleses la victoria histórica que no se puede desmentir? Sucedió esa derrota y algunos, para defender a España, dicen con muy buen humor, si tienen vida allá y acá, como es muy grato que podamos tener ese ir y venir de los dos lados del Atlántico, los que tienen vida a los dos lados del Atlántico llegan a decir con muy buen humor, bueno, es que las cosas estuvieron en contra de España porque había norte en Veracruz. ¿Sí? Sí. Es una buena imagen, sí, también, aunque sea simplemente una buena ocurrencia, pero ayuda mucho a establecer que es cierto que los vientos contribuyeron a que la Armada Invencible no lo fuera. Y entonces lo que queda es, además de la fecha en que se puede establecer el inicio del barroco español, aunque no todo el imperio automáticamente se da cuenta y dice, ya somos barrocos, no, eso dicen las posteridades, pero los que viven no saben que son barrocos, los que viven en ese momento. Somos nosotros los que sabemos que ahí podemos empezar a llamarles barrocos y a registrar en qué se van manifestando las características que durante un siglo marcaron no solamente la caída del Imperio Español, sino el ascenso de los franceses que dominaron la segunda parte del siglo XVII, mientras la realidad española, que era el poder más grande que había habido hasta ese momento en la historia de los hombres, se fue, digamos, fue padeciendo lo que la publicidad hubiera dicho aquí en México, es que no los anforizaron, ¿sí? Y entonces se fue haciendo como la piel de zapa, cumpliendo deseos, se fue volviendo cada vez más chica y quedó entonces, primero que nada, pues una sacudida en el alma y en la vida de todos los propiamente españoles, tanto los aristócratas como los ciudadanos ordinarios y demás miembros de la población. Pero también es bueno no perder de vista que para 1580 y 90, para toda esta década que registra este estremecimiento de los fundamentos del Imperio Español, el Imperio Español ha tenido durante el siglo XVI el acceso a lo que se llama el Reino de Nueva España por voluntad de Carlos V, establecido aquí. Y que entonces, en el momento en que va a empezar la sacudida del barroco, España tiene dos lados del Atlántico. Y en esos dos lados del Atlántico hay dos lenguas españolas diferentes, porque al pasar de una orilla a la otra se habla la misma lengua, pero con ciertas modificaciones que históricamente no dejan de mostrar a quien sabe observarlas qué está manifestándose en esos cambios y desajustes para los cánones de la lengua de allá, que la lengua de allá no alcanza a percibir y nosotros de este lado no nos damos cuenta espontáneamente de todo lo que está pasando allá.
En cambio, los que estudiamos ahora, como dice Ortega y Gasset, con el falso deseo de estudiar, tenemos ventajas para poder registrar una fecha con plena conciencia de lo que está pasando, bueno, con la conciencia que cada quien alcance, pero con alguna que no podían tener las gentes de ese tiempo. El mismo emperador, muchas cosas no se llegó a enterar que estaban pasando en su reinado, en su imperio, y en cambio nosotros abrimos un libro y está todo resuelto, o vamos a ver una película o una obra de teatro muy bien montada o muy bien producida, y tenemos también ahora la ventaja de los medios, que son nuestro privilegio y de los que no nos podemos quejar, porque es formidable de repente que, bueno, pues aunque no tenga valor académico, el recurso de que con un clic le preguntamos a Wikipedia los datos que queramos de Velázquez o de la Armada Invencible, hacemos clic y ¡pum! No nos damos abasto de toda la iconografía que magníficamente bien reproducida como nunca en el tiempo de los que estudiamos, habíamos podido hacerlo con esa velocidad y con esa tan automática, tan vivamente, como la lámpara de Aladino, ¿sí? Porque este aparatito es una de las formas en que ha aparecido a nuestro alcance la lámpara de Aladino. Es muy probable que pues, a un niño de hoy, si tiene su Mac y tiene todos los aparatitos que le corresponden a los niños, pues presentarle a la fantasía de la lámpara de Aladino lo deje completamente indiferente, ¿no? Pues frente a esto, todos los prodigios que el niño puede hacer nada más por derecho de su propia niñez, sin tener que ir a la escuela, y aventajar a todos los que vivan en su casa, por muy expertos que sean. Bueno, eso pues es para que pensemos que aunque nos advirtió Ortega y Gasset que estudiar tiene sus bemoles y que tiene sus falsedades y que es bueno considerarlas, y él se ocupa muy bien de plantearlas y definirlas, también es cierto que estamos en una época donde el acceso a los datos es envidiable comparados con cualquier otra época. Pero entonces será menos difícil para lo que quiero decirles esta tarde, al pedirles atención al título El rufián dichoso, que es una contradicción, ¿sí? Si nosotros preguntamos, rufián ¿por qué? Y dichoso ¿por qué? Bueno, es una de las sutilezas del ingenio de Cervantes. El ofrecer en la esencia de la obra que escribió en apenas 3 palabras. Un artículo y las otras 2 palabras, un sustantivo y un adjetivo. El rufián que resultó dichoso es lo que la obra va a intentar mostrarles. Pero con otra característica que es bueno advertir, aunque ya la he anunciado. Cervantes algún día, entre los ires y venires del tráfico normal entre España y Nueva España, supo y tocó la crónica que el cronista de los dominicos, de la orden de los dominicos, había escrito sobre la vida y los hechos de un santo mexicano porque vivió en México, aunque español porque nació en la península ibérica, que cuando vivía en España se llamaba Cristóbal de Lugo, pero que después, según se había hecho una leyenda que algunos conocían y no todos, de que ese señor un día, huyendo de la ley que lo perseguía, se subió a un barco que lo trajo a este lado del Atlántico, pero que de alguna manera mientras lo perseguía
la justicia y él alcanzaba a subirse al barco, debe haber tenido alguna conmoción espiritual, una crisis muy fuerte, que probablemente le haya llevado a decidir: si salvo el pellejo y pongo el pie en las playas donde dicen que Hernán Cortés recibió los bloomers de la Malinche como una prueba, una comisión de honor, ¿sí?, de consecuencias históricas, entonces ahí, si yo llego a poner el pie, no voy a buscar a la Malinche, juro, supone la fantasía, juro que lo primero que voy a hacer es ingresar a una orden y me voy a volver sacerdote, voy a tomar los votos y voy a dedicar mi vida ya ordenado sacerdote para ayudar a los prójimos, sobre todo a los necesitados, a aliviar sus penas y sacarlos adelante. Bueno, esto llamó de tal manera la atención de Cervantes que acabó por transformarlo en una obra de teatro. Se llama El rufián dichoso y según lo promete el título, si ese rufián es Cristóbal de Lugo, que era el Al Capone de Sevilla en su tiempo, huyó para que no lo metieran a la cárcel, se subió al barco, salvó la vida, hizo su juramento y al bajar en Veracruz, lo primero que hizo fue averiguar en dónde estaba la sede de los dominicos. Le dijeron que acá, y ya viviendo allá con los dominicos, supo Cervantes que vivió hechos tan prodigiosos que dan prueba de cómo este perseguido de la ley y de la autoridad espiritual de España había logrado tener la dicha de morir en perfecta armonía con la fe católica religiosa y que podíamos confiar en que este rufián vivía la eternidad dichosamente en la gloria de Dios. Esta es básicamente la situación que le llegó a la atención a Cervantes y que movió su inspiración. Pero para poder encontrar una congruencia entre sus impulsos siempre geniales y la historia por sí misma, independientemente de su transformación artística, se valió de consultar esa crónica que cualquiera puede consultar, ¿sí? Está reproducida y al alcance de aquel que quiera tocarla. Es muy difícil leer la letra manuscrita, pero pueden confiar que está súper certificado, que este cronista oficial de los dominicos había estado viviendo en Santo Domingo, que se llama Santo Domingo en honor del santo patrono de la orden, ¿no? Y desde allá estaba escribiendo esta crónica de los hechos de la vida de Cristóbal de Lugo, que al ordenarse se ordenó con el nombre de Cristóbal de la Cruz. Y un día, ahora voy a brincar, aunque después voy a regresar paso a paso, voy a brincar al final de la vida de este hombre. Murió contagiado de las enfermedades que ayudaba a curar con sus propios medios de la orden y que dejó en la ocupación española la huella imborrable de un benefactor impresionante, de prostitutas,
adúlteras, o sea, todas las mujeres proscritas o rechazadas por la sociedad convencional y poderosa de su tiempo, y aquí en Nueva España, él antes que nada se salía a encontrarlas, y habíamos ya tenido la invasión de la viruela y había mucha viruela que atender y cuidar y no había los recursos de hoy. Y él logró sacar adelante a muchos de ellos hasta que un día se le pasó una de las enfermedades, porque estábamos muy asolados por las plagas, ¿sí? Y una de ellas devastó a Cristóbal de la Cruz y murió. Pero había ya despertado tal cariño, por supuesto, porque él hacía todo esto como anónimo, ¿sí? Y cuando ya murió, los mismos compañeros de la orden y un individuo que siempre lo acompañó en sus fechorías de Sevilla y que de estos especies de sucursales del patrón, que nunca se desprenden del patrón, que se vuelven como una parte integral, y a donde va el patrón, ahí va. Y cuando se muere el patrón, poco después se mueren ellos también. Bueno, este caso le dio a Cervantes, le sirvió en su plato y para su inspiración la pareja central de todo este drama, para poder construir lo que en el teatro español de su tiempo, de finales del siglo XVI y ya todo el XVII, es característico no solamente del teatro español, pero en el teatro español toma características muy especiales de lo que ya hemos comentado aquí con el nombre de la picaresca española, en donde de pronto estos personajes son de una reconcentradísima individualidad y son la base de la cual proviene eso que nosotros ya en el siglo XX seguimos viendo a través de la televisión y sus preservaciones, la pareja de Pedro Infante y Mantequilla, del galán siempre con el pícaro allí junto, con esas dotes prodigiosas de los cómicos, que esos son fenómenos de la naturaleza, no los puede producir una escuela, y todos hemos disfrutado y seguimos aplaudiendo y descubriendo con enorme gusto estos grandes actores del pasado que deben tener un enorme talento que nunca será suficientemente valorado, porque si algo pasa de un día para el otro y envejece y se vuelve más enigmático que un poema de Góngora, es la comicidad del día. Y los cómicos, los pícaros, viven siempre haciendo cómico lo que las noticias hacen trágico o deprimente, ¿sí? Y ellos lo vuelven un comentario no exento de crítica nunca, pero a la vez le dan esa vitalidad que nombramos con la palabra gracia. Y esa gracia hace los graciosos del teatro, ¿sí? Los graciosos que ya son graciosos en una gracia concebida profanamente, a diferencia del estado de gracia teológicamente puro, que contrasta con esta tradición que de veras es asombrosa siempre y que permite que en un momento dado cada generación escoja su cómico favorito del pasado, ahora que puede rentar las películas o comprarlas, como en el caso de Tintán. Tintán nunca fue tan celebrado ni tan querido en su época, aunque fue muy exitoso, como hoy. ¿Sí? Hoy prácticamente es preferido Tintán por encima de todas las grandes figuras del pasado, y miren que tenemos de quién enorgullecernos y son más de los dedos de la mano. Bueno, pues entre toda esta herencia es bueno que situemos la tradición del gracioso español, que después viaja también en el barco
Y que aquí, tanto en la vida de Cristóbal de Lugo, después Cristóbal de la Cruz, para acompañar a su patrón, él también se ordena. Y entonces en la crónica de Cristóbal está siempre acompañado de manera graciosa por este pícaro que de todas maneras se las arregla para salirse con la suya en su manera peculiar. Bueno, entonces hay el rufián dichoso y el gracioso que quería tanto a su patrón que lo acompañó mientras fue rufián, y ahora que es dichoso, podemos también suponer que a la hora de la hora gestionó el pase directo y debe estar también siendo el gracioso, dichoso, que está acompañando a Cristóbal allá. Lo más asombroso, y no deja de ser asombroso, que no estemos tan conscientes de que tenemos este acontecimiento como un motivo de orgullo de nuestra vida de Nueva España, nuestra vida novohispánica. Lo más curioso de esta situación es precisamente que no sepamos nosotros qué sucedió con este hombre para que el Vaticano un día dijera, tenemos que canonizarlo. Entonces vamos a abrir el proceso, que es un proceso muy largo y que empieza por la beatificación. Pero después, como saben ustedes, hay que probar que es santo y está en la gloria, siendo testigos, los que quieran presentar el testimonio, de que les hizo un milagro. Y como ahí están los milagros, entonces, además de que lo había contado históricamente el cronista, lo certificó la gloria de Dios, haciendo curas milagrosas cuando él ya estaba en el más allá. O sea que por toda clase de razones es un caso que vale la pena estudiar. Y irónicamente, valiendo la pena estudiar nada más porque sepa uno lo mínimo, como lo acabo de tratar de resumir, no nos hemos ocupado de esta obra ni en España ni aquí, de fomentar sus representaciones, porque también es bueno señalar que una obra de teatro se conoce muy mal en un primer contacto, cuando es sobre todo una obra de la categoría clásica, que no es tan fácil de responder a ella, porque precisamente es inagotable y porque además un clásico, una vez que llega a hacerlo por su propio mérito y por evolución, es como una canonización. En el lado profano también hay canon literario y en estas épocas se ha vuelto un caso muy presente que todo el mundo ha oído mencionar, el término el canon occidental de Harold Bloom, ¿sí? El canon es una lista. Literalmente la palabra canon quiere decir lista. Sirve para muchas cosas, pero básica e inicialmente es simplemente una lista. De manera que estar en el canon es estar en la lista, ¿sí? Y después se va haciendo exclusiva la lista de los títulos o los nombres de los autores indispensables, esenciales, o en el caso religioso, durante muchos siglos de cristianismo y a través de la autoridad del Vaticano, entonces el canon de los santos incluye solamente la lista de aquellos que por eso están canonizados, porque entraron al canon. Y no pueden entrar al canon más que aquellos que han comprobado que están en la gloria con Dios. Bueno, eso es claro que depende de la fe, no de la razón. Pero esto que digo no es ocioso. Nosotros estamos viviendo un siglo XXI que queda a la distancia que cada uno de ustedes sabe medir de la era de la razón, que es una era que empieza
Justamente ayer o antier se conmemora cada año el nacimiento del filósofo Descartes. Y el filósofo Descartes, no es necesario leerlo para saber que el filósofo Descartes pasó a la historia cuando dijo, pienso, luego existo. ¿Sí? Entonces, ese pienso, luego existo, es lo que abre la era, por eso se llamó la era de la razón, porque primero razono, y de ahí viene la tradición de que a todos nos enseñan, primero entiendes para que puedas pensar, porque nadie puede pensar si no entiende. Y entonces quiere decir que sin Descartes hay muchas cosas que no podríamos hacer. Entre ellas, de veras, es muy importante no dejar de ver esto. No solamente nos dejó Descartes, no es por hacerle la propaganda, sino simplemente por señalar qué cosas, cómo vivimos con Descartes sin saber que estamos viviendo con Descartes las 24 horas de nuestra vida. Bueno, Descartes dejó unas líneas que a todos nos han enseñado en la secundaria o en los estudios elementales, ¿sí? Unas líneas que se llaman cartesianas. Y esas líneas establecen una contradicción. Hay una perpendicular y una horizontal, ¿sí? Y entonces donde se cruzan esas líneas, dijo Descartes, mediante ese cruce de líneas podemos localizar cualquier cuerpo en el espacio de manera consciente. Entre otras cosas, para pasar a lo que importa de la obra de Cervantes, no habría radar, no habría navegación en el aire, no habría lo que hacemos con orgullo de ser el privilegio de nuestro tiempo y de los tiempos que siguen, si no hubiera habido estas aportaciones de Descartes, porque además de ser el filósofo que dijo, pienso, luego existo, es un gran inventor, era matemático y eran muchas otras cosas. Bueno, entonces Descartes tiene muchas peculiaridades para que no lo pierdan de vista y no solamente bostecen al oír el nombre Descartes, porque hubo una generación que lo desprestigió diciendo, ya terminó la era cartesiana. Bueno, sí, terminó la era cartesiana, pero nosotros ya vivimos en un momento en que sabemos que aunque haya muerto la era cartesiana, no ha desaparecido cosas que le debemos y le seguiremos debiendo a Descartes. Y entonces en ese punto nosotros nos vamos siempre con orgullo, vamos reuniendo cada uno de nosotros detalles como nos enseñó Cantinflas para poder armar un todo. Ahí está el detalle. El detalle que quiero ahorita establecer para pasar a otro lado, pero no perder de vista el detalle, es que Descartes un día empezó a sentirse muy incómodo en Francia porque nadie estaba contento con él y no podía vivir como él quería, porque todo lo que tocaba inquietaba todas las cuestiones establecidas. Y las autoridades intelectuales, religiosas y demás manifestaron tan fuertemente sus desacuerdos con Descartes que dijo Descartes, yo ya no quiero vivir aquí, y en eso le llegó una invitación de la reina Cristina de Suecia, a quien le pueden poner la cara de Greta Garbo, porque una vez la representó y es muy difícil separarla ya de esa representación, y lo invitó a Descartes a que pasara una temporada con ella en Suecia. Y bueno, no necesito decir lo fuerte del clima de Suecia, pues ella estaba muy acostumbrada al clima. Llegó Descartes y en 2 minutos, al tenerse que lavar o bañar con agua fría como haya sido, el chiflón de Suecia le tocó, le dio pulmonía y se murió. Y entonces se murió de frío, ¿sí?
como dicen en inglés, dicen una palabra muy dramática para la pulmonía, a severe chill, ¿sí? Un frío muy severo, a severe chill. Bueno, de eso se murió Descartes, ¿sí? Y la invitación de la reina, pues, se frustró. Con eso vamos a dejarlo allí, nada más para que no lo pierdan de vista, no para que nos detengamos más en él. Y ahora regreso pues al barroco español y a el momento en que poco después del episodio de la Armada Invencible, al entrar ya en la década de 1590, estamos en la última década del siglo XVI. Es el momento cuando vale la pena tener una momentánea curiosidad de decir, ¿cuándo está establecido el nacimiento de Cervantes? Está siempre el caso de Cervantes o de Shakespeare, la misma Sor Juana, tienen 2, 3 fechas propuestas porque no hay la documentación que ahora podemos más o menos considerar fiel o exacta, pero hay el momento en que sí podemos establecer una fecha que justamente en abril se conmemora convencionalmente el mismo día de San Jorge, el día 23 de abril, en que se conmemoran en todo el mundo la muerte de Cervantes Saavedra y de Shakespeare. Fíjense qué curioso, ¿sí? Bueno, 1616. Esto quiere decir que tanto Cervantes como Shakespeare solamente vivieron los 16 primeros años del siglo XVII. ¿Cuántos años vivió Shakespeare? Poquitos más de 50 y se murió. Lo que quiere decir que si Cervantes nació antes que Shakespeare y vivió muchos más años que Shakespeare, quiere decir entonces que aunque murieron al mismo tiempo, nacieron en momentos diferentes y sin afán de exactitud, coloque cada quien a Cervantes en España, naciendo con alguna anticipación, unos años antes de que naciera el señor Shakespeare, alrededor de 1562, 63, 64. Porque no hay documento, no hay acta de nacimiento, pero hay fe de bautismo. Y al haber fe de bautismo, está registrado en el templo la criatura y de ahí se valen para construir una teoría que tiene respaldo. Bueno, entonces sin afán de exactitud, estas son las diferencias cronológicas, los límites en que nacen los dos en diferentes culturas, en diferentes reinos, pero por otra parte tienen esta muerte, esta coincidencia tan irónica como al mismo tiempo milagrosa. Claro que ellos no estaban tan conscientes ni en sus pueblos de que iban a tomar con los siglos la importancia que ha tomado la conmemoración el 23 de abril de semejantes 2 muertos, que además dejaron para asombro del mundo y de los que estudiamos, eso sí comprobado, que en esos últimos 16 años de su vida, que son los primeros del siglo XVII, en esos 16 años, Shakespeare dejó Hamlet, Macbeth, Julio César, todas las tragedias más importantes, el Rey Lear, que cada uno de ellos en cada estreno nos habría hecho decir espontáneamente, después de esto ya no hay nada que hacer. Bueno, pues la primera en la serie que se estrenó en el año de 1600 es Hamlet. Y después de Hamlet dice uno,
ya no hay más a dónde ir. Bueno, pues todavía va a seguir Macbeth, Otelo, El Rey Lear, etcétera, y va a ser esta colección de portentos la que todavía le va a dar a Shakespeare el darse el lujo de decir, ya no quiero escribir. Lo único que voy a hacer es colaborar con uno de mis cuates, que se apellida Fletcher, y vamos a escribir una versión del episodio que en vida vivió Enrique VIII cuando destituyó al cardenal Wolsey porque no pudo arreglar como él quería su casamiento con Ana Bolena y tuvo que nombrar a otro ministro para poder hacer como él estaba acostumbrado, lo que él quisiera. Bueno, entonces, en esa situación, ahora vamos a España. ¿Qué estaba haciendo Cervantes, que empezó su vida y sus creaciones años anteriores a Shakespeare? Antes de ir para atrás, vamos para el momento final de la vida de los dos. En el mismo tiempo en que Shakespeare hizo todo este catálogo formidable, Cervantes escribió el Quijote. Y no solamente el Quijote, sino como ya lo vimos en otras lecciones, publicó las novelas ejemplares y se murió. Y entonces alcanzó a dejar otra novela que se llama Los trabajos de Persiles y Segismunda, que se estudia con mucha pasión, pero no ha tenido la repercusión que nos consta que sigue teniendo y siempre tendrá el Quijote, porque este es un portento que ya no tiene rival, ¿sí? Pero esa es narrativa. Y entonces, con esta conciencia de que lo que hizo Cervantes en el 17 no es teatro, vamos ahora a retroceder al momento del siglo XVI que registra la ocupación de Cervantes como autor teatral. Y eso ocurre en los últimos 15, 20 años del siglo XVI. Para el siglo XVII, ocupado en escribir las dos partes del Quijote y en otras muchas vicisitudes de su biografía, que en todas partes la encontrarán bien contada, entonces resulta que en el siglo XVII, pues toda su energía y toda su inspiración se va para el Quijote y lo que pudo absorber este otro conjunto de milagros que se llama las novelas ejemplares, de la cual ya tuvimos un poco de atención con el coloquio de los perros, que ya por sí sola es toda una invención prodigiosa. Eso de que unos perros un día están ladrando y les sale voz y hablan toda la noche y se dicen el uno al otro, vamos a apurarnos porque toda la vida hemos pasado aguantando las ganas de decir todo lo que vemos, y si mañana cuando salga el sol vamos a perder otra vez la voz que tenemos ahorita y vamos a seguir ladrando, pues vamos a hablar de todo lo que podamos. Y de eso se ocupa entonces el texto del coloquio de los perros. Ya a partir de esta invención, también corroboramos que a Cervantes le sobra ingenio para escribir el Quijote, para escribir las novelas ejemplares, pero también para escribir otras obras de teatro chiquitas que se llaman los entremeses. Y esos entremeses se llaman así por una razón muy práctica. Se sirven entre dos momentos de la representación, así como se sirven los bocadillos que se llaman entremeses, entre cada un platillo o entre cada momento de un acontecimiento social, y pasan la charola y demás. Bueno, pues así, por ejemplo, aquí en la Nueva España, cuando Sor Juana estrenó una comedia que se llamaba Los empeños de una casa, entonces ella escribió lo que uno puede ver en la forma facsimilar salida de su puño y letra, que dice festejo de los empeños de una casa, porque eso, una casa aristócrata importante, le daba
a el autor, en este caso Sor Juana, la producción, los gastos de la comida, todo como aquí en la fundación, ¿verdad? Todo espléndidamente coordinado, espléndidamente ofrecido, en este ambiente todo grato, etcétera, pues es, además de muchas otras cosas, es un festejo completo de varias partes, integrado de varias partes. Y esas varias partes incluyen un entremés, una loa, que es la alabanza al productor, pero desarrollado de una forma ingeniosísima, y por lo tanto es un festejo que además cuenta con el apoyo que le dan gente que está deseosa de salirse de su casa, porque ahí no hay televisión, no entra cablevisión, no hay internet, etcétera, etcétera. Se mueren de aburrición y de incomodidad en las casas, y entonces se van felices a un patio suntuosísimo de esas casas coloniales maravillosas y maravillosamente bien atendidas. ¿Quién se quiere regresar a su casa? Pues quiere uno más y más y más, y finalmente se ofrecen 3 actos que se llamaban jornadas, y jornada quiere decir el término de un día, desde la mañana hasta la noche, de sol a sol, pero también implica la acción de un viaje en donde el viajero va, como en un vuelo, de un lado al otro en X tiempo. Y de esto ya hablamos cuando presentamos la obra que se llama El viaje del Parnaso. ¿Qué es el Parnaso? No dejen de tomarlo en cuenta. Es el límite en donde los humanos tienen que respetar que en ese monte, en la punta del monte, viven todos sus dioses y que por lo tanto es la zona exclusiva donde solamente los dioses pueden estar. Y cuando se vuelven esos dioses cristianos, como lo cuenta la historia, entonces en España el Parnaso se vuelve como para Alejandro Magno, en la otra obra que vimos en el curso anterior, se vuelve el límite del mundo conocido para tener acceso al área de lo desconocido, al más allá, a lo que está detrás de la física, a una realidad metafísica que no podemos tocar los mortales, pero que los dioses griegos sí rebasan para mezclarse con nosotros disfrazados, porque dicen, hacen tantas cosas que nosotros no sabemos hacer, que vamos a disfrazarnos como ellos para ver qué se siente. Y entonces cuando tienen motivo para disfrazarse, llega un momento en que no tienen límite para el disfraz, se disfrazan de oso, de toro, de cisne, de todo, ¿no? Y entonces así tienen un intercambio con los humanos muy grato, que a todos les hace confiar en que si yo no puedo llegar a la punta del Parnaso, los que están en el Parnaso sí pueden descender para venir a tomar un té y algo más, también difícil de decir, en mi casa, ¿no? Bueno, y entonces así es el intercambio. Y con esa cuestión también no dejen de recordar que aquí estudiamos el viaje de Alejandro Magno, que se detuvo antes de topar con la montaña del Peloponeso, que es el límite del mundo conocido. Y cuando termina la obra, después de que se lleva a Salma Hayek para celebrar su boda con ella y demás, entonces dice, y ahora emprendo, ya después de haber logrado la conquista de todo lo conocido, ahora voy más allá del Peloponeso a la conquista de todo lo desconocido, o sea, a la metafísica. Y así deja nuestra imaginación la obra, que el viaje lo completemos nosotros en la imaginación. Aquí en el caso del Rufián Dichoso, la que nos ayuda a completar
toda esta historia es justamente la crónica, el documento, la historia que nos dice, profanamente el Señor fue así. Y por lo tanto, Cervantes estructura una obra que tiene estas dos partes en la situación dramática que desarrolla. La primera parte, como está anunciado el día de hoy, la sitúa en la próspera, formidable, característica ciudad de Sevilla, que era para el mundo conocido de entonces lo que hoy es Nueva York o Londres, lo que ustedes consideren que es el centro, el ombligo del mundo de hoy. Esto era la Sevilla de ese tiempo. Y por lo tanto, pues ahí también están todos los extremos de la vida corrompida y de la vida imperial que ya vimos magníficamente planteada a través de la figura de Velázquez en las formas teatrales en que lo aprovecharon los clásicos del tiempo del siglo XVII, particularmente Calderón de la Barca. Bueno, entonces Cervantes en su tiempo no fue tan apreciado como autor de teatro, como fue inmediatamente admirado por su Quijote, pero a él le importó tanto el teatro que no se rindió a la debilidad con que recibían sus obras teatrales. Algunas de ellas, de las obras largas, no llegaron hasta nuestro tiempo, y de todas las que escribió, que se han reportado un buen número, muy gordo, no tantas como Lope de Vega o como Calderón, pero sí suficientes para que nos sintamos perjudicados de que se hayan perdido casi otro tanto del número de obras que llegaron hasta nuestro conocimiento. Han sobrevivido 8, y una de ellas es esta del Rufián Dichoso, ¿sí? Y como a ustedes les consta por su propia experiencia, nunca la han visto anunciada, y será difícil que encuentren ustedes que alguien tenga familiaridad con el caso del Rufián Dichoso, aunque sea nada más por el chisme del santo o por el chisme del rufián en su época rufianesca de allá de Sevilla. Bueno, entonces, en las ediciones que ya les he presentado, que ustedes pueden consultar si las quieren para poder leer directamente y tener sus propias impresiones de esta obra, tienen estos dos formatos que se pueden encontrar en librerías en nuestra ciudad. Una de la colección Cátedra, que está anotada y cuidada con mucha responsabilidad por el señor Edward, voy a deletrear en español, N-A-G-I. A mí no me consta si es francés o es inglés, pronúncienlo como se les pegue la gana. Yo les digo cómo está escrito, ¿sí? Puede ser Neigi, Neigi, Nagi, pero en español se leería, mientras averiguamos algo más, Nagy, ¿sí? Edward Nagy. Por el nombre Edward, me inclino a pensar que es inglés o norteamericano, pero desde luego es digno de toda confianza, como lo pueden comprobar nada más hojeando esta edición. Y aquí tiene un estudio preliminar nada largo, o sea, nada imponente, apenas esto, pero suficiente para que aquí encuentren fechas, datos que son absolutamente deseados por cualquier curiosidad, y para que ya después acometan la lectura de la obra con la confianza de que al pie de cada página va a venir comentada alguna palabra que nosotros no usamos. Esto va a ser utilísimo sobre todo en la parte de Sevilla, porque Cervantes, con un oído muy característico de él, sensible a todas las variaciones actuales de la lengua, logra meter al diálogo
él habla característica del AMPA de Sevilla en ese tiempo. Y en ese sentido, la obra de todas maneras es un gran documento. Y entonces a los estudiosos les permite tener en forma de diálogo muy vivo el lenguaje de los zampones, que allá en España recibe el nombre de germanía. Y la palabra germanía no se refiere a nada alemán, se refiere a lo que resulta muy lógico. En las comunidades de delincuentes no deja de haber ciertas inclinaciones religiosas. Actualmente, pues el autor muy brillante colombiano, Fernando Vallejo, escribió esta novela que puso de pronto, de golpe y porrazo, en todos los encabezados periodísticos, la palabra sicarios, que ahora es alimento de todos los días. Es una palabra bíblica, pero nadie la usaba para las noticias hasta que Fernando le llamó la Virgen de los Sicarios, porque cada grupo de ampones tiene su devoción, su santo preferido o su devoción a la Virgen. Y entonces eso viene desde los tiempos bíblicos, como lo dice el Antiguo y el Nuevo Testamento, que hay sicarios que defienden con su vida y atacan al que quiere atentar contra la Virgen o el santo o la deidad a la cual están cuidando. Bueno, de ahí deriva esa aplicación de la palabra sicarios, que hoy ya no se refiere a lo religioso, sino a lo corrupto. Y por eso estoy nombrándolo deliberadamente, para que vean cómo, de todas maneras, aunque la obra se ocupa de una actualidad del siglo XVI, XVII, nosotros estamos viendo allá lo que tenemos todos los días en nuestras noticias de aquí. Y estas comunidades de delincuentes que todos los días se ocupan los encabezados de nuestros periódicos son hermandades, fraternidades, comunidades, como lo son las buenas fraternidades comunidades de religiosos, brigadas de salud, etcétera, etcétera. Y entonces, por eso, los miembros del AMPA en España se dicen hermano. También los satánicos, en los grupos satánicos, siguiendo el ejemplo de nuestra Celestina, que es una fuente de información siempre muy importante, la Celestina, cuando invoca al demonio en escena, es una escena escalofriante y muy difícil de representar, sobre todo todas las noches para la actriz que le toca hacer eso como Lady Macbeth. Acaban las pobres muy inquietas y muy nerviosas, porque a la hora de meter toda su invención y todo su temperamento para invocar al demonio en escena, pues siempre están temiendo que vaya realmente a brotar el demonio, porque eso no lo van a poder comprobar hasta después del aplauso, cuando vayan a su casa y se detengan a comer un sándwich y de repente empiecen a pasar cosas prodigiosas. Bueno, lo mismo al que tiene que hacer Fausto. Cuando Fausto tiene que venderle el alma al demonio y firmar con su sangre y todo eso, aunque sea falsa, los actores lo confiesan. Cada noche me cuesta realmente una inquietud terrible tener que hacer pacto con el demonio. Bueno, pero esa es la virtud de las obras clásicas. Nos permiten ser testigos de lo que directamente nadie puede atestiguar, a menos que seas uno de los hermanos o de los hermanitos. Y porque son hermanos, se llaman germanos, ¿sí? Y por eso la lengua que hablan se llama de Germanía. Así se estudia con ese nombre y así están hechas las notas, que se resuelven en su significado, ¿sí? Y esta es una de las obras que más eficazmente les da acceso a el lenguaje del AMPA, recreado en verso además por Cervantes, ¿sí? Y anotado por estos magníficos, estupendos editores, el otro de los cuales es el señor Florencio Sevilla Arroyo, en este otro formato de la misma casa,
nada más, la casa se llama Castalia, pero el disque dorado, es de una colección de clásicos Castalia que ofrece un poco más a los investigadores de los límites de la edición Cátedra, que ya de por sí son más que suficientes para cualquier curiosidad. Y en esta situación, entonces yo voy a valerme un poco de los dos para aportarles algunos datos. Vamos a ver cómo vamos en la hora. Son 19:19. Sí, vamos a dar unos minutos, pero 5 minutos de respiro para poder dar esos datos en la próxima parte final de la lección de hoy. Gracias. Porque hay varios datos que va a ser interesante conectar. Valiéndome de las valiosas ayudas que nos dan estas ediciones, la primera de primeras en la edición Cátedra es algo que yo creo que va a ser interesante para todos reconocer. En los años 40, en parte durante la guerra, pero sobre todo ya a la hora de la posguerra, el teatro de Jean-Paul Sartre viajó a todo el mundo una vez que quedó liberada París de la ocupación nazi. Y Sartre, además de la famosa obra de La prostituta respetuosa, tiene otra obra que quizá no fue tan divulgada por lo delicado de su título, pero que se llama El diablo y el buen Dios. El buen Dios es una traducción literal de una expresión francesa que justamente viene de alguna intención francesa de distinguir a un buen Dios de un Dios no tan bueno. Si no, no habría bon Dieu como aclaración. Bueno, entonces, ese bon Dieu aquí está unido por Sartre en el título, y el título completo es Le Diable, el diablo, et le bon Dieu, y el buen Dios. Bueno, y entonces es una versión en francés de una leyenda alemana, de la cual hay versiones teatrales en alemán, pero que Sartre quiso reciclar para Francia, y que viene reproducida aquí unos parlamentos que seleccionó el propio Sartre, y el editor de la edición del Rufián Dichoso los ha puesto como epígrafe al frente de su edición del Rufián Dichoso. Y dice aproximadamente así, traduzco al aventón, dice: he querido mostrar a mi héroe, que se llama Götz von der Linden. Bueno, no hace falta aclarar más. Pero este señor es una encarnación del demonio, ¿sí? En la tradición alemana. Y llegó a Francia y lo ha seleccionado Sartre. Y dice: he querido mostrar que mi héroe Goetz, que es una especie de francotirador y de anarquista del mal, no destruya nada de aquello en lo que cree, sobre todo, tener capacidad para destruir. O sea que hay maneras de que no se destruya, de quedar fuera del alcance destructivo del demonio. Y dice, Goetz a su vez va a decir en la obra: sobre esta tierra y en este tiempo, el bien y el mal son inseparables. Por eso yo acepto ser malvado para llegar a ser bueno. ¿Sí? Típica acrobacia filosófica,
muy retórica, pero muy bienvenida cuando es en este nivel. Y desde luego que resulta muy apropiada para el tema de Cervantes, donde de pronto un ampón se va a volver santo canonizado. ¿Sí? Bueno, entonces quiere decir que Cervantes, pues, así como en el título incluye una contradicción que va a ser simbólicamente la contradicción barroca que él reconoce en ese momento, que caracteriza a su tiempo y a su cultura. Entonces aquí se puede poner en paralelo con este personaje reciclado en francés por el propio Sartre. Y dice, la pieza se trata enteramente de las relaciones entre el hombre con Dios o, si así lo queréis, por las relaciones entre el hombre y lo absoluto. Y esta es la puerta que esta edición abre para que entremos tanto a la introducción que nos da y después a la limpia edición de diálogos y demás que constituyen el Rufián dichoso. Pero en la introducción entonces nos mueve el ánimo el partir de esta afirmación desde el primer párrafo que dice: es bueno no perder de vista que la Sevilla que va a estar siendo el lugar de acción de esta parte de la obra que estamos comentando el día de hoy, es la misma Sevilla que figura como el sitio de la novela ejemplar que se llama Rinconete y Cortadillo. En la edición que tengan ustedes de las novelas ejemplares, échenle una ojeada a las páginas de la novela que se llama Rinconete y Cortadillo, que es el apodo de dos personajes que se vuelven en la tradición de la comedia o de los cómicos, como el gordo y el flaco de Sevilla, ¿sí? Rinconete y Cortadillo. Pero además, en la tradición y la imaginación española, ahí aparece en Sevilla un famoso lugar en donde se reúnen todas las clases sociales, como aquí en nuestra tradición es el Tenampa, en donde de repente ahí se practica la democracia espontáneamente, ¿sí? Es el formidable ejemplo de democracia y hay históricos testimonios de esto. Así era lo que se llama el patio de Monipodio, que es uno de los lugares característicos. Y para la gente de teatro, y sobre todo en México, donde estamos beneficiados de los muchos compañeros de trabajo y de idioma que se asentaron aquí al refugiarse por la guerra civil española y que tanto nos han enseñado y tanto han abierto nuestra atención hacia bienes que eran nuestros sin que los supiéramos y por lo tanto sin que los apreciáramos. Y gracias a esta comunicación, no solamente se quedaron aquí, sino siempre nos abrieron los sentidos a estos bienes y a estas riquezas que ellos ya traían, además, con su propio aprecio, apasionamiento y vocación teatral. Bueno, entonces, eso ahí queda, esa Sevilla, para que no dejen de tenerla muy presente en esa parte del Imperio Español que se registra hacia el final del siglo XVII. Y ahí dice, el mismo ambiente de esa novela vuelve a poblarse en esta obra de tipos y aventuras, de rufianes, pícaros y rameras. La semilla holgazana, dice un personaje en la comedia, típica frase de Cervantes que no va a tener igual otro de los poetas o grandes autores del siglo barroco, porque ellos a su vez tienen su propia invención. Pero esta es muy cervantina, la semilla holgazana.
¿sí? Aquí en México se llama ilustremente La Hueva. Bueno, pero cada quien sus Cervantes. Aquí había, ¿sí? Bueno, aquí hubo un teatro legendario que se llamó Teatro Cervantes, pero no por Miguel, sino porque el empresario se apellidaba Cervantes. Pero de todos modos es la misma palabra y se contagia de historia, ¿sí? Bueno, entonces así tenemos pues la semilla holgazana para cuando no quieran ofender oídos. Tengo unos hijos o unos parientes que viven de la semilla holgazana. Bueno, pues aquí viene ya esa aportación. Sí. Ahora, dice que de esto está enriquecido el primer acto. Es al final del primer acto donde de pronto va a ocurrir algo asombroso y va Cervantes a recurrir a lo que también es propio de Shakespeare y de los grandes clásicos. Hamlet es una obra reconocida por todos en donde el espectador tiene a cada rato la oportunidad de ser el privilegiado testigo de qué está pensando el protagonista de la obra y que lo comparte con el público. En Macbeth, por su parte, tenemos dos momentos excepcionales, el de que somos testigos de cómo la esposa de Macbeth, al saber que va a estar hospedado esa noche el rey en su casa y conociendo la ambición y las profecías de que su marido un día va a ser rey, ella de alguna manera se deja influir en el aire por los dichos españoles y ya matizados de lengua mexicana, dice, va a venir el rey y mi marido va a ser rey, dicen los profetas, pues para luego es tarde. Y entonces traza las figuras satánicas, invoca a los demonios en una escena inolvidable y les dice a los demonios, vengan a ayudar a mi marido y yo soy capaz de todo por mi marido. Es un personaje muy asombroso porque todo realmente lo hace por su marido. Ella no tiene ambición, pero tiene tal pasión por el marido que es capaz de eso. Pero para invocar al demonio tiene que estar sola. Y solamente en el teatro podemos los espectadores ser testigos de esos solitarios que nos permiten ver, como en el caso de Macbeth o como lo vamos a ver aquí al revés, a el personaje que, como Hamlet en un momento dado, se vuelve asesino queriendo ser justiciero, comete el pecado que va a querer castigar y mata accidentalmente al primer ministro de su reino, ¿sí? Y después, entonces, lo mandan para que se esconda y que el pueblo no lo persiga, lo mandan de viaje de Dinamarca a Inglaterra, lo manda el rey, y entonces camino de Inglaterra se tiene que detener en la frontera. Y entonces esta escena no es tan conocida porque generalmente cuando la gente llega al cuarto acto donde está colocada esta escena, se supone que está muy cansada y entonces el quinto de los famosos monólogos de Hamlet sucede en ese momento y generalmente lo cortan, entre las cosas que cortan. Pero lo voy a tratar de resumir para que pueda también servir de respaldo al movimiento contrario con el cual va a terminar el primer acto del Rufián Dichoso, cuando quiso Cervantes que nosotros seamos los únicos testigos de que dentro del Ampón de pronto ocurrió una conmoción que le hizo jurar internamente, llegando a Veracruz, yo voy a ser otro. Y eso es de lo que me voy a ocupar antes de cerrar la lección, de que compartamos el final del acto, y les voy a leer ese monólogo deteniéndome en lo que valga la pena clarificar. Y dice pues que
La semilla holgazana, como dice un personaje en la comedia, es captada con la mirada aguda y penetrante del poeta novelista para transmitirnos artísticamente enriquecido lo más realista y naturalista de sus vidas y lo más sabroso de su lenguaje. Esa promesa van a ver que la cumple con creces la lectura, el estudio, sin prisa de este texto para cuando ustedes lo puedan comprar y como quien oye un disco, de estos discos que nos piden paciencia e insistencia para que lleguemos a traerlo a nuestras entrañas en donde va a vivir, no por la semilla holgazana, sino todo lo contrario, nuestra vida también va a quedar afectada en este proceso de transformación y de comprensión, no solamente de horrorizarnos ante la corrupción que nos domina a los humanos, sino comprender en algún grado, por el proceso de esta obra, lo que directamente en la vida real simplemente no lo soportamos, pero que por lo convencional del arte teatral hace al teatro algo que nunca va a sucumbir frente a las realidades prodigiosas que todavía le esperan a la humanidad cuando ya ninguno de nosotros esté por aquí. Seguirá habiendo invenciones formidables, pero va a haber seguir estando el teatro, porque el teatro se hace para que suba al escenario de todos los tiempos lo que no nos cabe en la cabeza. Y esa es la diferencia justamente entre el impulso comunitario de ir al teatro por necesidad humana. A Hamlet no vamos para ver cómo son las cosas en nuestra casa. Hay humoristas estupendos que dicen, pero ¿para qué me traen a ver estas obras si esto es lo que vivo en mi casa todos los días? Sí, bueno, sí, nada más que lo vives todo en tu casa todos los días, pero no te das cuenta y sobre todo no alcanzas a comprender, ¿sí? Mientras que las 2 o las horas que pasas en el teatro te permiten sembrar todo eso aquí en tus entrañas y dejar que tus entrañas procesen eso que aunque lo vivas diariamente, no te cabe en la cabeza, pero sí cabe en tu cuerpo. Y eso es lo que te va a permitir el fenómeno teatral y lo que tiene de insustituible el fenómeno teatral para los espectadores y para los que intentamos darle al espectador lo que busca, ¿sí? Es algo formidable y misterioso que nos congrega, porque entre otras cosas insustituibles, en una ciudad como esta y en este tiempo que vivimos, nos devuelve el estar en una butaca de teatro, cuando nos reímos al mismo tiempo todos, nos devuelve la sensación de ser sociedad y grupo, como cuando en la plaza de toros grita el mundo espontáneamente, ole y ¡pum! Seguimos viviendo hasta el próximo ole, ¿verdad? Es decir, no hagan olas, pero digamos ole. ¿Sí? Bueno, y entonces en ese momento recuperamos la energía de ser grupo y eso pasa solamente en esos casos, ¿sí? O gol como gritan, ¿sí? Los que van al estadio, pero en el teatro sucede de esta manera formidable. Se está durmiendo un espectador y de repente ¡pah! Se estalla una carcajada y vuelve a vivir con todas sus ganas, se le acaba la semilla holgazana y más, es otro empujoncito hasta la próxima carcajada, ¿sí? O la próxima lágrima. Doña Libertad sabía muy bien lo que hacía, ¿sí? Estoy cumpliendo una función social. La cobro, pero la hago, la cumplo. Y ¿quién como ella hace llorar a todos los que no quieren llorar? ¿Sí? A veces lloran de risa, pero lloran de todos modos. Y entonces esto es lo que pasa cuando vamos al teatro, porque en el cine, como es una máquina y se repite mecánicamente, es admirable, pero no tiene
lo que tiene el esfuerzo vivo, inmediato, en donde lo de allá quiere llegar acá y lo de aquí quiere ser tocado por lo de allá y viceversa. Y cuando ocurre ese encuentro es así de fugaz, pero ocurre y sentimos que estamos vivos realmente. Y lo sentimos igual frente al momento en que una ama de casa está invocando al diablo, ¿verdad? Como el momento en que un ampón decide dejar de ser ampón y ser bueno con los demás. Y aquí es el momento oportuno para apoyarme en un mexicano admirable que se llama Sergio Pitol y que todos aplaudimos. Y ahora que se van muriendo todos los grandes escritores, Sergio afortunadamente sigue vivo, pero también está viva la editorial Era, que es la editorial en la que empezaron a publicar Sergio, el propio José Emilio Pacheco y muchos otros. Y justamente acaban de reeditar en una nueva edición formidable 2 libros, uno de José Emilio Pacheco, no, uno de Vicente Rojo, perdón, que es un diario de Vicente Rojo muy excepcional, y este otro de Sergio Pitol, que ojalá lo puedan ustedes comprar y leer porque lo van a disfrutar muchísimo, es de una lectura de lo más fluida y agradable. Y el primero de los textos de esa colección, que se llama El tercer personaje, trata del caso de Cervantes comparado con precisamente el personaje Hamlet, en cuanto a la literatura y los personajes que se ocupan o no se ocupan de los pobres, de los demás, de los necesitados. Y esa es una de las virtudes de Cervantes, que al compararse con Hamlet, dice Sergio, a nadie se le escapa que a Hamlet no le interesan más que sus neurosis, ¿sí? Él jamás se apiada de un pobre, ¿sí? Apiada, Irene, apiada, de piedad, ten piedad y ayúdanos a continuar la clase. Gracias. Bueno, apiádate. Entonces, la piedad, dice nuestro bolero, piedad, piedad para el que sufre. Y Cervantes dice en el Quijote, de una manera que han preferido no entender, porque no conviene a muchos, que como solamente se puede dar lo que se tiene, uno no le puede pedir a un pobre que te dé lo que no tiene, y por lo tanto no puede ser bueno de lo que no tiene. Pero como ya a nosotros nos consta, a cada uno en su propio pellejo, el pobre siempre encuentra algo que compartir con los demás, ¿sí? Y esto es algo que percibe Cervantes y se puede comprobar sin necesidad de haber leído todo el Quijote. En el Quijote todo el tiempo está preocupándose por los pobres. ¿Sí? Esta virtud, entonces, la señala Sergio y llama la atención hacia el hecho de que en cambio Hamlet tiene otras cosas admirables teatralmente y todo lo que quiera, pero no tiene esta preocupación, no se la dio Shakespeare a Hamlet, esta preocupación por lo que les falta a los demás, ¿no? Bueno, y entonces, en relación con eso, esta es una obra de un egoísta que a partir de cierto momento de su vida decidió ayudar a los demás. Pero la obra se encarga, como solamente una obra lo puede hacer sin que los demás se den cuenta, ni reporteros, ni informaciones, ni chismes, ni nada, solamente nosotros los que estamos leyendo, viendo la obra, que ya desde Sevilla, mientras andaba haciendo de las suyas este muchacho, se las arreglaba por darle dinero al que lo necesitaba o darle alimento al que lo necesitaba. Ya su vocación de ayudar a los demás ya se manifestaba hasta en sus tiempos más sinvergüenzas,
¿sí? Y entonces, esa es la cadena de escenas formidables que nos van a llevar a entrar a toda clase de ambientes sevillanos de su tiempo y a tener este momento tan dinámico en el cual de pronto el personaje se va a subir al barco, pero se detiene en escena él solamente y nos permite a los espectadores de la obra ser testigos del primer paso definitivo a su conversión, que es el que voy a leer con cuidado. Y a propósito de eso, señala y acredita aquí esta introducción a los autores que antes de este comentarista supieron definir la nobleza y la grandeza de esta obra, que irónicamente permanece sin presupuesto ni iniciativa oficial de apoyo. Claro está que a la iniciativa privada es una obra que le costaría más de lo que resultaría costeable, pero pues para eso hay muchas cosas que se pueden hacer. Todavía no se ha dado cuenta los organismos culturales ni de aquí, ni de allá, ni del sur, ni del norte, pero por eso yo quise compartir con ustedes el asombro que me ha dejado el hacer intentos progresivos de entrar en esta estructura que yo creo que por misteriosa y admirable no se da tan fácilmente al sentido común, porque todo lo importante, todo esto difícil que despierta amor, ese amor a lo difícil es ese amor que se define porque no se rinde a la primera. Y como nos lo dijo la sabiduría griega, en boca de Platón y de Sócrates, lo último es la verdad, no lo primero, ¿sí? Entonces eso quiere decir que no es descabellado reconocer que el eje de Descartes y la era de la razón tiene como finalidad entender todo porque ha descubierto los poderes de una razón que lo hace sentirse omnipotente. Pero los extremos a los que llevó la razón los expresó Goya como nadie, y por eso se le sigue notando ya en el siglo XVIII en sus grabados, cuando dice la leyenda de uno de esos grabados, el sueño de la razón, refiriéndose al imperio de la razón, de la era de la razón, el sueño de la razón produce monstruos. Y aunque Goya se murió, nosotros somos testigos de a qué llegó con sus razones el fascismo, el señor Franco, etcétera, todos los excesos que estamos sobreviviendo, los que estamos sobreviviendo. Entonces, en ese camino hay, pues, transformaciones en un sentido y en el otro. Y para eso también se nos ofrecen las páginas y las posibilidades de esta obra, que también se hace, se ofrece así de noblemente el Quijote y mucho de la obra de Cervantes. Tanto es así que el mayor beneficio que ha habido en el arte del siglo XX de esta tradición en relación con la atención a los pobres es el caso de Buñuel, no porque él sea un abogado de los pobres, sino porque todo ese mundo es el mundo de Viridiana, del ángel exterminador, de todo eso, donde se contraponen episodios que primero leyó Buñuel en el Quijote y siguió leyendo su vida entera. Los episodios que le permiten a él plantear, no con filosofías, sino con sus imágenes únicas, inconfundibles, que todas juntas nos dicen cuál es la filosofía de Buñuel, la filosofía que señala que por mucho que se quiera practicar la caridad, hay terribles dificultades para que eso humanamente se cumpla. Que es como la justicia, es algo que se busca, pero que no se da. ¿Sí? Es un ideal, pero todavía no somos testigos de la realidad. Para él,
la caridad no se da en la práctica. Y para eso están todas sus películas, no tengo que decirlo yo, ¿sí? Y esa conexión se hace espontáneamente con estas obras y las 5 veces de Cervantes que aquí en el curso nos conectan no solamente con Buñuel, sino con todo aquello que ustedes en su vida personal pueden a su vez encontrar súper integrado espontáneamente, tan solo con el hecho de que hagan el intento de tocar esto, simplemente porque no lo acostumbran, pero el curso es una invitación a hacer un atentado contra sus costumbres, ¿sí? Y lograr ser lectores dichosos, ¿sí? Que es lo que dice el título de esta obra, Rufianes dichosos, que mudándonos de asiento, mudándonos de casa, pasamos de un lado al otro, que es el tráfico del teatro. En el teatro, para nosotros, el límite es de estar fuera de escena, pasar el límite en que entramos al ojo, a la atención del público, a escena, y salimos por donde nos dicen que vamos a salir, ¿sí? Los españoles del siglo XVII, incluyendo a Cervantes, a este tránsito, a este traslado, le llamaron el viaje no del Parnaso, sino de la cuna al sepulcro, ¿sí? Cuando entramos a escena, es una alegoría de nuestra cuna, de nuestro nacimiento, y cuando salimos de escena, ya no existimos. Porque una vez que no estamos en escena, ya no estamos aquí, ¿sí? ¿Dónde estamos? ¿A dónde llegamos? Eso es motivo de otro curso. Pero ahorita vamos a seguir viendo qué es lo que nos dan estas notas para que vean ustedes. Y dice, aquí nos va guiando con mucha eficacia. Para quienes les interese saber algo sobre la versificación de esta obra, trae unas tablas de versificación que normalmente no traen las ediciones, y aquí lo pueden ustedes ver. Una colección de juicios sobre la comedia El Rufián Dichoso, que han dicho y dicen de él. Y voy a leerles de aquí una que he querido citar simplemente al azar, dice. Entre las obras de Cervantes que se comentan aquí están 2 entremeses que Cervantes escribió en verso. Y es que la aclaración es muy oportuna porque los entremeses generalmente se piensa en ellos que son obras en prosa. Así que con esta nota sabemos que son obras en prosa la mayoría, pero que hay 2 en verso, y aquí nos dan esta guía y dice, el rufián viudo, aquí no es un rufián dichoso, es un rufián viudo, es uno de los 2 entremeses cervantinos en verso. En él vive una vez más el mundo picaresco de Cervantes, siempre felizmente captado, el mundo de Rinconete, en la novela de Rinconete y Cortadillo, del acto primero del rufián dichoso, en donde coincide esa Sevilla con esta acción. El rufián viudo, la obra corta, el entremés, es quizá algo menos jovial que las páginas de la narración del Rinconete, y algo también del sarcasmo quevedesco apunta ligeramente, y es porque Francisco de Quevedo era contemporáneo de Cervantes, pero mientras que el humor de Cervantes nos convida a sentirnos saludables y contentos, el humor de Quevedo es un humor muy negro, es bilis negra, ¿sí? Y entonces deja un sabor muy, muy malo, ¿sí? Entonces, muy famoso, y algún día valdrá la pena dar alguna lección sobre Quevedo, pero ahí sí deja un sabor bastante fuerte. Bueno, pues y eso asoma de repente por la cruda realidad en que se vive, ¿sí?
Pero toda la pieza rebosa de esa irónica gracia con que Cervantes humaniza cuanto toca. Esto es cierto. Quevedo todo lo vuelve estremecimiento, ¿sí? Y de esto, entonces, ahora cita otras obras que pueden tener que ver aquí. Les voy a dar nada más los títulos para que entren por el oído. La Entretenida, que es otra obra larga de Cervantes y que es efectivamente muy entretenida, ¿sí? Pedro de Urdemalas, que tiene una curiosamente voluntaria resonancia, solamente está alterada una letra. En el guionista formidable y autor de la letra de Amorcito Corazón. Él se firmaba Pedro de Urdimalas, en pasado. O sea, este se llama Pedro de Urdemalas, que es un personaje inventado por Cervantes y de manera graciosísima, porque era un hombre realmente de una gracia. Un día yo le oí contar esto, que me gusta siempre citar. Dice, es que había que encontrar para la letra de Amorcito Corazón, pues algo sensual, pero que no se ofendiera a nadie. Y entonces, por eso se me ocurrió, y qué bueno que a todo el mundo le pareció bien, porque lo cantan desde entonces. En la dulce tentación de un beso mordelón, quisiera. Bueno, es de una gracia que verdaderamente, ¿no? Y dices, con razón imitó el sobrenombre a través de una novela de Cervantes. O sea, así es como heredamos en nuestra actualidad y en nuestra propia mitología la herencia de estos pícaros y de estos héroes legendarios que nos llegan a través de la lengua, que sí nos conquistó, pero que transformamos en nuestra. Y de esa manera lo de allá es lo de acá y lo de aquí es lo de allá. Y vale la pena no desperdiciar la ocasión para decir que con eso pueden ustedes confiar que si algo saben por su propia sensibilidad y experiencia es que es una metáfora. Es esa operación. Cuando por un momento, en un sentimiento, en una simpatía común, lo de acá es lo de allá y lo de allá es lo de acá. Con la virtud formidable de que cuando pasa el sentimiento y su intensidad, el sentimiento que nos unifica, regresa cada uno de los trasladados, regresa a su sitio original, pero con su integridad. No ha perdido nada, en espera de la siguiente emoción para volver a hacer el viaje, ¿sí? Ir de aquí para allá y simultáneamente de allá para acá. Bueno, y entonces, con eso, ya casi para terminar, entonces vamos a cerrar la lección de hoy con la lectura del final del primer acto y del episodio que sucede en Sevilla, como está anunciado en la lección, para que en mayo viajemos y entremos en la Nueva España y seamos testigos de las escenas nocturnas que nos presenta Cervantes, que son la realidad diaria de este Ampón que llegó a Veracruz y se transformó en otro, viajando de allá para acá. Bueno, final del primer acto, los que lo traen, se queda solo en escena el personaje que todavía se llama Lugo y dice así. Solo quedo y quiero entrar en cuentas conmigo a solas, aunque lo impidan las olas donde temo naufragar. Yo hice voto, si hoy perdía, de irme a ser salteador, asaltante. Claro y manifiesto error de una ciega fantasía. Locura y atrevimiento fue el peor que se pensó, puesto que nunca obligó mal voto a su cumplimiento. Pero dejaré por esto de haber hecho una maldad,
a donde mi voluntad echó de codicia el resto, no por cierto, mas pues sé que contrario con contrario se cura muy de ordinario, contrario voto haré, y así le hago de ser religioso. Ea, Señor, veis aquí a este salteador de contrario parecer. Virgen que Madre de Dios, fuiste por los pecadores. Ya os llaman salteadores. Oídlo, Señora, vos. Ángel de mi guarda, ahora es menester que acudáis y el temor fortalezcáis, que en mi alma amarga mora. Ánimas de purgatorio, de quien continua memoria he tenido, séaos notoria mi angustia y mi mal notorio. Y pues que la caridad entre esas llamas no os deja, pedid a Dios que su oreja preste a mi necesidad. Salmos de David benditos, cuyos misterios son tantos que sobreceden a cuantos renglones tenéis escritos. Vuestros conceptos me animen, que he advertido veces tantas, a que yo ponga mis plantas donde el alma no me lastimen. No en los montes salteando con mal cristiano decoro, sino en los claustros y el coro, desnudas y yo rezando. Y ahora viene lo fuerte. ¡Ea! Demonios. Y aquí cuenta con nosotros para imaginar o palpar a los demonios. Imagínense qué final de acto. Si se vuelve cierto que de pronto los rodean los demonios para que no se convierta, para que siga siendo hijo del infierno, ¿sí? Y entonces les dice, ea demonios, por 1000 modos a todos os desafío, y en mi Dios bueno confío, que os he de vencer a todos. Dice la acotación por cuenta de Cervantes mismo, éntrase. Y suenan a este instante las chirimías. Descúbrese una gloria, o por lo menos, porque sabe muy bien que a veces al pobre empresario no le alcanza para pagar la nómina, dice, si no alcanza para la gloria, que es mucho lujo, pero ojalá que alcance por lo menos un ángel, y que encesando la música diga, cuando un pecador se vuelve a Dios con humilde celo, se hacen fiestas en el cielo. Y así se acaba el primer acto y aquí nos despedimos.